El antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, se extendió a lo largo de más de 3000 años, dejando un legado impresionante en el arte, la arquitectura y la religión. Durante el periodo conocido como el Imperio Nuevo, Egipto vivió una era de esplendor y poder. Los faraones eran considerados dioses vivientes, y su autoridad era indiscutible. Las creencias en numerosas deidades, como Osiris, Isis y Horus, impregnaban la vida diaria. Sin embargo, a pesar de esta rica tradición religiosa, había un zumbido de cambio en el aire. Los conflictos con potencias extranjeras, como los Hicsos, y las luchas internas comenzaron a poner a prueba la estabilidad del país. Fue en este contexto de agitación que Akenatón emergió, un faraón cuyo reinado traería consigo una revolución única. La cultura, el arte y la religión estaban a punto de sufrir transformaciones radicales. Con Akenatón, la veneración de diversas deidades fue desafiada por la aparición de un solo dios, Atón. Así, en medio de un país arraigado en sus tradiciones, la búsqueda de un nuevo enfoque espiritual comenzaba a tomar forma, estableciendo el escenario para una de las épocas más intrigantes de la historia egipcia. Akenatón, originalmente llamado Amenhotep IV, nació en una época donde la devoción a numerosos dioses predominaba en la vida cotidiana de los egipcios. Este joven príncipe, hijo del faraón Amenhotep III, tenía un carácter distintivo que lo diferenciaba de sus predecesores. Desde su ascenso al trono en el año 1353 a.C., comenzó a desafiar las viejas tradiciones religiosas, fomentando una atmósfera de cambio radical. Akenatón no solo se interesó por el gobierno y la administración, sino que también mostró una profunda atracción por el arte y la espiritualidad. Su primer acto significativo fue cambiar su nombre, Akenatón, que significa el que es útil para Atón, señalando así su renovada devoción hacia este nuevo dios, el disco solar. Este cambio de nombre representó un giro monumental en su reinado. Ya no se trataría de un faraón que honraba a todos los dioses, sino de un líder que priorizaba la veneración de un único dios. A medida que cimentaba su poder, Akenatón lanzó su visión hacia el horizonte, sentando las bases para una revolución religiosa sin precedentes que marcaría un antes y un después en la historia del antiguo Egipto. A medida que Akenatón consolidaba su poder, también comenzaba a trazar una nueva senda espiritual para Egipto. La revolución religiosa que emprendió fue un cambio radical, abandonó la veneración de un panteón de dioses y estimuló la devoción hacia Atón, el disco solar, a quien consideraba el único dios verdadero. Esta transformación no solo fue análoga a un cambio de creencias, sino que implicó una reconfiguración de la vida cotidiana de los egipcios. Los templos dedicados a deidades tradicionales fueron despojados de sus riquezas, y en su lugar, se promovieron nuevos cultos, donde el sol brillaba con un esplendor inigualable. La idea del monoteísmo comenzó a resonar en cada rincón de la sociedad, ofreciendo a la gente una conexión más directa y personal con lo divino. Akenatón se presentaba no solo como un gobernante, sino como un intermediario especial del dios Atón, en un intento por estrechar la relación entre lo sagrado y lo mundano. Este despertar espiritual abrió puertas a formas artísticas y filosóficas que desafiaban el orden establecido, marcando el inicio de una era que cambiaría para siempre el rostro del antiguo Egipto. La atención se centraba ahora en la luz de Atón, un símbolo prometedor de esperanza y renovación. Atón, el nuevo dios que emergió durante el reinado de Akenatón, representaba más que un simple símbolo. Era la encarnación de la luz solar y una manifestación de la divinidad accesible a todos. Este dios no estaba asociado con los complejos ritos de los antiguos cultos ni con la oscuridad de los templos. En cambio, Atón brillaba en el cielo, irradiando una luz que ofrecía claridad y vida. Se le representaba como un disco solar, de donde salían rayos que terminaban en manos que ofrecían la vida a los mortales. Esta imagen sencilla y poderosa conectaba a los egipcios de una manera íntima con su entorno y su espiritualidad, algo que contrasta fuertemente con la iconografía elaborada de dioses como Osiris o Isis. La devoción a Atón significaba un nuevo camino,
el de una relación personal con lo divino, donde cada rayo de sol se convertía en un recordatorio de la presencia del Dios en la vida cotidiana. Además, esta conexión directa con Atón se reflejaba en la nueva arquitectura y arte de la época, que celebraba la belleza y luminosidad del disco solar. Así, Atón se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza, integrándose en el alma del pueblo egipcio de maneras que desafiaban las viejas prácticas religiosas. Akenatón no solo cambió el dios que se veneraba, sino que también transformó profundamente el paisaje físico y espiritual de Egipto al fundar Aketatón, la ciudad de la luz. Esta ciudad se erigió como un lugar sagrado y simbólico, donde la luz del sol y la devoción a Atón se convirtieron en sus principales pilares. Situada al este de Tebas, Aketatón fue diseñada con una arquitectura innovadora, favoreciendo amplios espacios abiertos y templos llenos de luz, en contraposición a los oscuros y cerrados santuarios de las antiguas deidades. Cada rincón de la ciudad reflejaba la importancia del disco solar, con profusas inscripciones y representaciones que exaltaban la luz. En Aketatón, el arte también se reinventó, las estatuas eran más naturales y expresivas, un homenaje a la vitalidad de la vida bajo la luz del sol. La ciudad se convirtió así en un centro donde la espiritualidad y la vida cotidiana se entrelazaban, propiciando un ambiente de paz y renovación. A medida que sus habitantes se integraban en esta nueva cosmovisión, Aketatón no solo fue un hogar, sino un símbolo de una revolución trascendental que buscaba iluminar el camino hacia un nuevo orden religioso. El reinado de Akenatón no solo trajo consigo una revolución religiosa, sino que también marcó un punto de inflexión en el arte y la arquitectura del antiguo Egipto. Al establecer Aketatón como la nueva capital, se impulsó un estilo arquitectónico fresco y audaz, que rompió con los patrones tradicionales. Los templos comenzaron a construirse con grandes ventanales y espacios abiertos, permitiendo que la luz solar inundara cada rincón y, así, simbolizara la presencia de Atón. A la vez, el arte experimentó una transformación notable. Las representaciones de la familia real eran más humanas y menos idealizadas, capturando momentos de intimidad y felicidad familiar. Las escenas de la vida cotidiana se volvieron más expresivas, destacando la conexión con la naturaleza y la luz. Estas obras, cargadas de simbolismo, reflejaban el anhelo de Akenatón por un mundo donde la luz del sol y el amor divino prevalecieran. La fusión de religiosidad y arte brindó al pueblo un espacio visual donde podían experimentar la divinidad en su día a día, convirtiendo cada costumbre, cada paseo por la ciudad, en un homenaje a su nuevo dios. Así, la herencia creativa de Akenatón perduró, dejando una huella imborrable en la historia del arte egipcio y más allá. A medida que la fervorosa revolución religiosa de Akenatón cobraba fuerza, las reacciones al nuevo culto comenzaron a configurarse. Muchos egipcios se mostraron reacios a abandonar el antiguo panteón de dioses que había definido su vida durante milenios. Los sacerdotes de Amón, en particular, vieron amenazada su influencia y riqueza, alimentando un descontento que brotaba en las sombras de la sociedad. La oposición no solo provenía de líderes religiosos, sino también de aquellos que sentían que la incesante promoción de Atón implicaba una pérdida de identidad cultural. Las antiguas tradiciones y rituales, profundamente arraigados en la memoria colectiva del pueblo, no se exterminaron sin resistencia. Mientras Akenatón intentaba abrir los corazones hacia la luz del único Dios, sus acciones generaron divisiones en la población, sembrando dudas y frustración. Algunos incluso comenzaron a cuestionar su papel divino como intermediario entre Atón y el pueblo. En este tenso clima, la paz que Akenatón soñaba para su nación se dispersó, dejando una atmósfera cargada de incertidumbre y conflicto. La revolución que había prometido renovar el país se encontró, así, con la dura realidad de un pueblo dividido y aferrado a sus tradiciones, haciendo de su reinado uno de los episodios más fascinantes y complejos de la historia egipcia. El legado de Akenatón es un capítulo intrigante en la historia religiosa no solo de Egipto, sino del mundo. Su audaz intento de establecer el culto a Atón como la única deidad reflejó un deseo de renovación espiritual y social.
Sin embargo, el monoteísmo que promovió no fue simplemente una glorificación de un nuevo Dios, fue un cambio profundo en la manera de entender lo divino. Akenatón desafió un orden religioso milenario, empujando al pueblo a replantearse su relación con la espiritualidad. Aunque su reinado fue breve y su culto casi olvidado tras su muerte, las semillas de su ideología germinaron en las tradiciones posteriores. Muchos estudiosos ven conexiones entre Akenatón y las ideas monoteístas que surgirán más tarde en otras culturas, incluyendo el judaísmo. Su enfoque en la luz como símbolo de lo divino resonó con certeza en las corrientes filosóficas y religiosas que vendrían después. Con sus innovaciones artísticas y arquitectónicas, Akenatón dejó una huella visible que trascendió el tiempo. En definitiva, su legado es un testimonio de cómo una visión radical puede desafiar incluso las creencias más arraigadas y abrir caminos hacia nuevas formas de entender lo sagrado. El impacto de Akenatón en la historia de las religiones posteriores es un fascinante terreno de exploración. Su revolución religiosa, aunque efímera, sembró las semillas del monoteísmo que germinarían en culturas más allá de Egipto. Muchos estudiosos encuentran ecos de la devoción a Atón en las creencias monoteístas del judaísmo, donde se promueve la idea de un Dios único que se puede acercar directamente. Akenatón no solo promovió la adoración de un solo Dios, también transformó la visión del divino, acercando a los seguidores a una relación más personal y directa con lo sagrado. La luz se convirtió en un símbolo poderoso, resonando en corrientes filosóficas y místicas posteriores. Sus innovaciones artísticas y espirituales han dejado una impronta que perdura en el tiempo, recordándonos que su enfoque radical, aunque desacreditado en su tiempo, abrió caminos nuevos para comprender lo divino. En este sentido, Akenatón se convierte en un proyecto intrigante para quienes buscan descubrir cómo una idea aparentemente local encontró eco en las grandes tradiciones religiosas del futuro, mostrando que, a pesar de las diferencias culturales, la búsqueda de la verdad sigue siendo un impulso humano universal. Así, su legado trasciende su corta vida, invitándonos a reflexionar sobre el poder de una visión revolucionaria en la historia de la espiritualidad. El reinado de Akenatón culminó en un escenario de contrastes y tensiones que marcarían su legado y el destino de Egipto. Al finalizar su reinado, muchas de las reformas que había promovido se desmoronaron casi de inmediato. La restauración del culto a Amón y la vuelta a las viejas tradiciones no solo reflejaron el descontento general, sino que también evidenciaron la resistencia al cambio que había provocado su visión radical. Akenatón, aunque había tratado de crear un nuevo paradigma espiritual, dejó tras de sí una sociedad fragmentada, donde antiguos sacerdotes y adeptos a la tradición comenzaron a recuperar su poder. La abrupta muerte de Akenatón dejó un vacío. Su sucesor, Tutankamón, no tardó en restablecer el panteón antiguo y trasladar la capital de vuelta a Tebas. Este retorno a la normalidad supuso una negación de la revolución de Akenatón, pero, curiosamente, su intento de monoteísmo sembró ideas que resurgirían en las culturas posteriores. A pesar de ser relegado al olvido temporal, su legado pudo entrelazarse con el tiempo en la evolución de creencias religiosas que perduran hasta nuestros días. Así, el capítulo de Akenatón se cerró, pero su historia, marcada por la búsqueda de la luz, continuó resonando a lo largo de la historia.